Encantadísima de saludarles. ¡Qué maravilla! ¡Qué placer, qué honor! ¡Ay, estoy en vivo otra vez con mi audiencia! Los quiero mucho, qué bueno estar aquí, de verdad que me encanta. Estoy retomándolos en vivo. Ustedes dirán que concha, la doctora Midres nos olvidó, no jamás y nunca, sino que pues nada, nosotros trabajamos con unas agendas bastante apretadas. Hemos estado haciendo muchas actividades en las últimas semanas, hemos trabajado con muchísimos temas de interés, sobre todo, y ahora de manera especial estamos trabajando con telemedicina, con el tema de la pandemia, de todo lo que esto significa y de todas las oportunidades y a la vez de los desafíos que ha significado la pandemia para la salud global. Y por eso es tan importante que nosotros estemos conectados para pues, dar más información, para nosotros poder ayudar a más personas, para poder trabajar de la mano con tanta gente que necesita una orientación. Hemos creado algunos canales de comunicación directa con muchísimas personas que están pues conectados a través de nuestras redes sociales, y esto justamente es lo que queremos poder transmitirles a todos ustedes. Hoy tengo la maravillosa oportunidad de estar acompañada de una especialista súper especial, de una persona súper preparada, que nos va a dar una orientación sobre un tema top 10, un tema de las 1001 noches. El tema que le quita el sueño a muchísimas mujeres. Y yo sé que este tema le quita el sueño a muchísimas mujeres que quieren ser mamás. Pues para algunas parece que es muy fácil. Ser mamás es algo normal, es como parte de la vida, pero para otras como que no es tan fácil, o como que hay muchas situaciones las cuales están relacionadas con ese hecho de ser mamá. Entonces parte de este desafío, ser mamá en estos momentos, en el siglo XXI, donde la mujer tiene una perspectiva de vida totalmente diferente. Ya la mujer en el siglo XXI no está solamente pensando para tener hijos y cuidarlos en casa, sino que la mayoría también está trabajando, también tiene una serie de compromisos adicionales, también quiere desarrollarse la mujer como ser humano, con todas las expectativas, con todos los desarrollos tecnológicos de la mano. El mundo está cambiando, las mujeres también, todos estamos cambiando. Entonces, ¿cómo llevar este escenario donde esta preparación nos ocupa tiempo, esfuerzo, y llegó el momento del reloj biológico, sigue pasando y te das cuenta que tienes 35 años, no has tenido un hijo y quisieras tener un hijo? Entonces, ¿cómo abordar ese tema? ¿Se puede tener un hijo a los 35 años? ¿Es riesgoso? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las oportunidades también? Porque no todo es riesgo, sino que también hay oportunidades en un embarazo en una mujer de 35 años o más. Estamos hablando de 35 años o más. Estamos hablando de 40, de 45. Bueno, la Toya Jackson a los 50 fue mamá. Entonces uno dice, wow, ¿cuáles son los desafíos de ser madre a estas edades? ¿Cuál es el compromiso del paciente y del médico ante una situación de una mamá de más de 35 años? Para conversar en este aspecto, pues tengo de invitada a una gran amiga, una colega, una profesional de altísimo nivel, que ahora también es especialista en telemedicina, que es la doctora Yelixa Rivas, ginecobstetra y perinatóloga, que nos va a conversar sobre este tema. Bienvenida, Yelixa, mi audiencia está dispuesta, feliz de escucharte. A ver, cuéntanos, ¿qué ¿Cómo pasa con estás, esa mujer Omidre? de 35 que quiere tener un bebé? ¿Qué debe considerar? Sí, bueno, hoy en día cada vez es un tema que aumenta a lo largo del tiempo y en base a esos factores que tú explicabas, ¿no? Porque cada vez hay muchas presiones sociales, familiares, metas profesionales eh,
que se pone la mujer y que de una u otra manera ha ido postergando cada vez la maternidad. Lo cierto es que tan es así que alrededor del 25% de las mujeres que hoy se embarazan tienen más de 35 años. Entonces se ha convertido en un verdadero dilema el tema de la edad. ¿Cuál sería la edad propicia u óptima para embarazarse cuando ya estás en el límite de los 35 años? El otro punto es que muchas mujeres sienten presión porque van a sus médicos y dicen al ginecólogo y le dicen, te tienes que embarazar ya, rápido, busca ya y te embarazas ya porque puedes tener problemas, no te embarazas ya. Yo realmente te preguntaría como especialista, ¿un médico especialista debe decidir cuándo la mujer se embaraza? ¿Cómo es la decisión de un embarazo? Cuéntanos un poco al respecto del papel del ginecólogo en el embarazo. Sí, sin duda. Es importante escuchar el deseo de la madre, pero también llevarla de la mano a que sea una decisión informada en cuanto a evaluar todos los factores de riesgo que pudieran estar asociados a considerar un embarazo, no solamente tomando en cuenta la edad de la madre, sino otros factores metabólicos, nutricionales, que pudieran incidir además de la edad materna y traer complicaciones. Entonces, si bien es cierto, las mamás nos abordan con el deseo de embarazarse pronto porque sienten que ya les queda poco tiempo en cuanto a su fertilidad, también es cierto de que se tomen una pausa prudencial para evaluar todos estos factores, modificar todo lo que sea posible y minimizar así los mayores riesgos, porque al final queremos que el impacto sea menor y que los resultados sean los que esperamos, una mamá y un bebé sano. Absolutamente. Ahora, en esa mujer de más de 35, ¿quién sí, quién no? Sí, bueno, de esa mamá mayor de 35 años, hay situaciones en las que después de evaluar, el consejo quizás sea para no considerar un embarazo por los riesgos mayores, ¿okay? A los que se pueda enfrentar. Pero más que el consejo vaya dirigido a no embarazarse, porque habrán patologías muy puntuales en la madre en la que la balanza riesgo-beneficio pudiera inclinarse a un pronóstico no el esperado. Pero más que eso, sí hay muchas oportunidades, sí hay muchas herramientas diagnósticas de tratamiento que pueden hacerse hoy en día con la tecnología que tenemos a mano para ofrecerle a la mamá la oportunidad de embarazarse a pesar de la edad materna. ¿Qué son esas evaluaciones o cuáles son esas evaluaciones que tú dices, ya va, tengo que saber si usted tiene para embarazarse o no a esta edad? Claro, hay factores de riesgo que no son modificables y la edad es uno de ellos. O sea, definitivamente no le podemos cambiar la edad a la mamá. Sin embargo, por ejemplo, un factor que es determinante en el evento obstétrico, en todos los eventos obstétricos, es el peso de la madre antes de embarazarse, el índice de masa corporal. Sin duda, es un factor de riesgo que puede impactar de forma negativa si no se maneja de la manera adecuada. Y puede estar asociado, además de la edad materna, con un índice de masa corporal alto, en rango de obesidad por encima de 30, pudiera asociarse a mayor riesgo de patologías crónicas, hipertensión gestacional asociada al embarazo, diabetes gestacional, restricción de crecimiento fetal, parto prematuro, y bueno, más allá, incluso asociarse a muerte fetal, muerte neonatal, incluso muerte materna. Entonces,
cuando hacemos una evaluación preconcepcional de todos estos factores, una de las cosas que evaluamos es eso, el índice de masa corporal con el que la paciente inicia esa búsqueda de un embarazo. Y en caso de no ser el más favorable, entonces tomarse el tiempo para que lo logre, para entrar al embarazo en las mejores condiciones, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista hormonal, metabólico. Ahora, sí es valedero que aunque ella tenga 35, 38, uno le pueda decir, bueno, tienes que tomarte un tiempo para controlar tu peso, para controlar tu tiroides, para controlar tus niveles de glucosa o incluso de insulina, a mejorar el hígado graso, antes de... Porque una de las cosas, a mí como endocrinóloga me llegan, entonces yo le digo, ya va, pero antes de embarazarte hay que ver estos otros aspectos y hay que trabajar esto. No, doctora, porque yo tengo 38 años, que me tengo que embarazar ya. Entonces, ya va, es que en una cosa es embarazarte y una cosa es embarazarte con alto riesgo. Y evidentemente una paciente con obesidad, una paciente con hígado graso, que tenga elevaciones de lípidos, que tenga trastornos metabólicos glucémicos, entre otros, pues es una paciente que se va a embarazar siendo ya un alto riesgo. ¿Cuánto espera? Mira, el menor tiempo posible para llevarla a las mejores condiciones. Estamos hablando, es propio de cada paciente, ¿no? Dependiendo de la condición previa de la paciente al embarazo. Pero pueden ser 3 o 6 meses antes de lograrlo. Okay. Eso es un punto importante porque los estudios de programación fetal incluso hablaban de 6 meses antes de la concepción hacer una programación fetal metabólica efectiva, ¿no? Y hablábamos de ejercicio, hablábamos de montones de cosas. En ese momento, esta mujer que está desesperada y que tiene que trabajar su peso para poder embarazarse de la mejor manera y trabajar una programación fetal, ¿cuáles son las 3 cosas que debe considerar para ayudar a ese peso? ¿Cuánto tiene que bajar si yo tengo obesidad grado 1, si tengo 30 de índice de masa corporal, 31? O sea, debemos llevarla a un índice de masa corporal ideal, en valores aceptables, entre 19 y 24.5 más o menos. Y eso depende de, bueno, la talla y el peso que tenga la mujer en ese momento. Perfecto. O sea que si una paciente tiene obesidad grado 1, es decir, que tiene un índice de masa entre 30 y 34.9, debería estar considerando por lo menos entre 8 a 10 kilos, mínimo, para poder entrar en rango, ¿no? Entonces, por otro lado, quiero decirles que esto no, aunque suene como, es totalmente posible y lo hacemos con nuestros pacientes. Ahora, ¿cuál es el punto del otro extremo? Mujeres súper delgadas, que también las estamos viendo, con anorexia, con unos patrones alimentarios terribles, que yo les digo mis flacas mantequilleras, porque son flacas, pero tienen tal nivel de desajuste alimentario que son metabólicamente obesas, tienen colesterol alto, tienen insulinas altas, aún estando delgadas. ¿Cuál es el punto en índice de masa corporal que debemos recomendarles a ellas? Hola. Ajá, ¿te escuchamos? Sí, ya, perfecto. Bueno, es que básicamente es llevarla al índice de masa corporal normal, llevarla a esos valores, llevarla a entre 19 y 25, básicamente. Esté en un extremo o en el otro. Claro, esa es nuestra meta, llevarla allí. Porque los extremos nos impactan negativamente el desarrollo del embarazo. Muchas de las pacientes que nosotros tenemos aquí en nuestros programas de peso saludable se embarazan antes de alcanzar la meta de peso que nos propusimos, porque obviamente al mejorar el peso mejora la calidad ovulatoria y se embarazan antes. ¿Cómo trabajar esos casos? Al inicio, en la primera consulta prenatal, dependiendo del índice de masa con el que comiencen, entonces se genera como un plan de aumento de peso corporal dependiendo del trimestre, según el índice de masa corporal con el que comiencen.
Entonces, por ejemplo, si comienzas con un índice de masa corporal normal, entonces el aumento de peso que deberías de tener en el embarazo es de 10 a 13 kilos, más o menos. Pero si te embarazas con menos, pudiera ser de 10 a 16 kilos, más o menos. Tratando de equiparar de repente el déficit o el exceso al momento del inicio del embarazo. Perfecto. Ese es un detalle importante, ¿no? Porque las mujeres tienen un cálculo mental de 1 kilo por mes, pero 1 kilo por mes no es igual para todas, ¿no? No es igual, va a depender de muchos otros factores. ¿Qué otros parámetros debo yo medir o debe una paciente de más de 35 años, si quiere quedar embarazada, debe tomar en cuenta, además del índice de masa corporal? Sí, hay un principal problema al que se expone la mujer mayor de 35 años y es la asociación de problemas cromosómicos en su bebé, ¿ya? Cuando la mujer nace, nace con la cantidad de óvulos definidos para el resto de su vida, ¿ya? Entonces, cuando la mujer se embaraza a los 40 años, sus óvulos tienen 40 años y envejecen igual que ella. Entonces, en los procesos de multiplicación celular a la hora de fecundarse y formar un embrión, esos procesos pudieran fallar. Entonces, la unión de los cromosomas o de las cargas genéticas de ambos padres pudiera verse alterada por el solo hecho de que los óvulos están envejecidos. Y eso da lugar a alteraciones cromosómicas en los bebés y una de ellas, en mayor porcentaje, es la trisomía 21, el síndrome de Down. Y hay una relación o una asociación directa de la edad con este tipo de alteraciones. Tan es así que, por ejemplo, una mujer de 30 años puede tener una relación de 1 en 1000. Por cada 1000 mujeres de 30 años, uno pudiera resultar asociado a síndrome de Down. Sin embargo, una mujer de 40 años pudiera ser 1 en 100. O sea, por cada 100 mujeres de 40 años, uno pudiera resultar con Down. Y si tiene 45 años, 1 en 25. Entonces, la probabilidad de riesgo es mucho mayor a medida que aumenta la edad. Por eso es necesario que cuando se embaracen, inicien un control prenatal lo más precoz posible para que puedan beneficiarse de todas las herramientas diagnósticas que existen hoy en día. Herramientas ecográficas, herramientas no invasivas como la toma de muestra de sangre en la mamá para extraer el ADN fetal y así hacer un diagnóstico prenatal de alteraciones cromosómicas. El estudio del corazón fetal a través de ecografía para descartar cardiopatías en los bebés que también están asociadas a la edad materna. Y así el resto de las evaluaciones que deben ser consideradas de rutina en una paciente de alto riesgo. Interesantísimo eso, porque no es que me embaracé a los 35 y ya le embaracé, listo, lo logré, ¿no? El control durante todo esto. ¿Hay indicaciones de reposo especial o de algún trato especial por la edad? No más que un reposo o algo, es un control prenatal dirigido al alto riesgo de la madre. Entonces, quizás sus consultas no sean tan espaciadas como una paciente de bajo riesgo, que de repente se considera una evaluación mensual hasta los 8 meses y después cada 15 días hasta el término. Acá no, quizás sea necesario que las evaluaciones sean un poco más frecuentes y de repente manejarse en conjunto con un equipo multidisciplinario, dependiendo de la patología que tenga la madre. De repente de la mano de un cardiólogo, un internista, un endocrinólogo, genetista. Sí, porque todos van a dar un aporte en ese aspecto, ¿no? ¿Y cuál es el momento para tú decirle a esa mamá no? ¿A quién no le recomienda, en términos generales, que no se embarace a partir de los 35 años?
Bueno, por ejemplo, hay mujeres con cardiopatías complejas, eh, que el riesgo de mortalidad pudiera ser más del 50% en el curso de un embarazo. Ok. Esa sería una de las indicaciones formales. Este, y bueno, toda paciente que tenga alguna patología médica descompensada, hasta tanto no logre compensarla, no deberíamos aconsejarle que se embarace. Hablamos de hipertensión, de diabetes, por decir las más frecuentes. Y en este caso de, supongamos, una paciente con diabetes, 8 de glicosilada, o sea, no bien controlada obviamente, y se embaraza, ¿qué riesgos corre ella y su bebé? Bueno, muerte fetal precoz dentro de las primeras 12 semanas, alteraciones o malformaciones estructurales en el feto, y en la madre, pues todos los cambios propios por una diabetes descompensada, eh, auspiciada o favorecida por todos los cambios que le exige el embarazo. Este detalle es importante porque muchas de las mamás a veces como que no le están prestando mucha atención a esto, ¿no? Y de hecho van al control de prenatal ya cuando están terminando el primer trimestre, ¿no? Entonces te llegan con a 3 a los 4 meses y, ay, yo vengo al control y ya tiene 3 a 4 meses, ¿no? Importante, otro aspecto importante con respecto a estas pacientes es la suplementación. ¿Qué suplementos vitamínicos necesitan? ¿Necesitas iguales suplementos que una mujer joven con el mismo estilo de alimentación? ¿Qué se recomienda en estos casos? Bueno, antes del embarazo, y esto va para todas las pacientes, el inicio de la toma de ácido fólico preconcepcional, idealmente 6 meses antes de embarazarse. Eso minimiza el riesgo para alteraciones o defectos de tubo neural, defectos de columna en los bebés. Eso básicamente. De entrada a la primera consulta prenatal, suplementos de hierro, suplementos de calcio. Los multivitamínicos los dejamos como un poco dependiendo del progreso del peso de la paciente, dependiendo de si hay algún déficit nutricional que no pueda de alguna manera compensar las necesidades nutricionales con la dieta. Entonces, bueno, allí puede considerarse el uso de los multivitamínicos. Perfecto. Otro detalle importante que quiero preguntarte con respecto a una hormona que es vitamina y una vitamina que es una hormona, que es la vitamina D. ¿Qué le sugieres a las pacientes de esta edad con respecto a la suplementación o no de vitamina D? Bueno, la verdad es que, bueno, yo estoy ahora en Chile y acá hay un déficit de entrada en la mayoría de la población de vitamina D. Y sabemos todo el manejo y en todos los procesos fisiológicos en los que está involucrada la vitamina D. Igual como parte de nuestra asesoría preconcepcional incluye llevar a valores normales la vitamina D. En pacientes de alto riesgo se considera en el primer trimestre utilizar también suplementos de vitamina D. De hecho, en Ecuador también tenemos aun cuando tenemos el sol montado en la cabeza, tenemos deficiencia de vitamina D significativa. Tuve la oportunidad hace un par de años de estar en un grupo de trabajo y hicimos los pesquisajes en la zona de Cañar específicamente
y casi el 80%, 73%, dependiendo del grupo etario, pero todos estaban por encima del 70% y estamos hablando de niños y adolescentes también, no solamente adultos, no solamente mujeres en edad reproductiva. Entonces es un tema que vale la pena. Mucha gente piensa que no, porque estamos en el trópico no tenemos problemas de vitamina D. Pues no, pareciera que aquí hay algo adicional que hay que hurgar, ¿no? Ahora, un poco para estas mamás que nos están escuchando, que tienen más de 35, que ya tuvieron un bebé y que les fue fabuloso y está dando como, y si tuviese otro, es igual que se embarace una mujer por vez primera con más de 35 años o si es un segundo o tercer embarazo. No, los riesgos no son los mismos. No es lo mismo la primera gesta después de los 35 años que una segunda o tercera gesta. Sin embargo, el riesgo por edad se mantiene, ¿ya? Entonces, no confiarse de que ya tengo uno, tengo dos y como ya tengo más de 35, un tercer embarazo, estaría yo exenta de complicaciones. No es así, pero sí los riesgos son menores. Con respecto a alteraciones cromosómicas, se ha visto que son menores si ha tenido una paridad anterior. Perfecto, así que las que ya tienen hijitos, si quieren el compañerito o el tercero o el segundo, el hermanito o la hermanita, pues quizás no sea tan complejo, pero igual hay que ponerse en control. Igual tienen que tener su índice de masa corporal divino, su tiroides al pelo, todo alineado para que ese embarazo sea 6 meses antes. 6 meses antes, es muy importante ese detalle. Otro punto con respecto al ejercicio, y que es un punto, es que yo estoy embarazada, no puedo hacer ejercicio. Y ay, cuando me dicen eso así como que me suben y me bajan. Es que yo estoy embarazada y no puedo comer vegetales porque yo estoy embarazada, me suben y me bajan. Cuéntame esos mitos, por favor, para que mi audiencia se entere de que el embarazo no es de Hall, el hombre increíble, que si come verde se va a explotar, no sé, ya no sé ni qué pensar. No, absolutamente. Sí, de hecho, de entrada, desde el primer día de la consulta prenatal, se anima mucho a los cambios nutricionales que haya que hacer en caso de que no haya tenido una asesoría preconcepcional y además incluir rutinas de ejercicio obligatorias durante el embarazo. Perfecto. Y la pregunta de las 50.000 lochas. Embarazada de más de 35 años, pero yo quiero dar a luz normal. Mucha gente cree que las mujeres de más de 35 no pueden dar a luz de vía natural, porque si no tiene que ser necesariamente una cesárea. ¿Sí o no? ¿Puedo dar a luz normal? ¿Puedo parir con más de 35 o no? Sí, absolutamente. Es que las condiciones de la vía de resolución, sea parto o cesárea, no depende de la edad. Son otras condiciones que pueden llevar a esa decisión, pero no por la edad. Si bien es cierto, en la mujer de edad avanzada hay una tasa mayor de partos instrumentales o cesáreas, también es cierto que son las condiciones obstétricas del momento las que determinan la vía de resolución. No es un factor a considerar porque tenga tal o cual edad. Perfecto, o sea que no se asusten que, no, yo porque tengo más de 35 no puedo dar a luz, no, o sea, pudieras dar a luz. Ese es el otro punto importante. Y una pregunta que siempre se olvida, pero que no es nada descabellado, ¿no? Ajá, hablamos solo de la edad de la mamá y papá. Cuéntanos un poco de la edad de papá en todo esto. ¿Cómo influye si papá también está en más de 35? Aunque la capacidad reproductiva del hombre es diferente a la de la mujer, evidentemente, y las células de reproducción están en constante formación, no es como nosotras que nacemos con la mitad de nuestros hijos dentro. Y yo se lo digo siempre a mis pacientes así, ustedes nacen con la mitad de sus hijos dentro. Si usted tiene obesidad, le está dando obesidad a la mitad el 50% de sus hijos. Si usted fuma, si usted toma licor, si usted se droga, si usted haga lo que haga,
la mitad de tus hijos ya lo están viviendo, el 50%. Entonces, el otro 50% lo va a poner el padre. ¿Qué tal? Mira, se considera como la edad paterna avanzada cuando es mayor de 50 años. Y se ha visto que hay una asociación mayor de, de, de presentación de alteraciones o problemas mentales que pudieran de alguna manera presentarse de forma más precoz en el hijo, a diferencia del padre. Por ejemplo, si el papá tiene 50 años y tiene algún trastorno mental, que la mayoría de la literatura lo que más reporta en índice de frecuencia es, por ejemplo, la esquizofrenia. Entonces, lo que se ha visto es que en los hijos de esos papás mayores de 50 años, entonces pudiera presentarse la esquizofrenia más precoz que cuando lo presentó el padre, pues. Pero básicamente en mayores de 50 años es que se ha visto o se considera una edad paterna avanzada y más asociado a alteraciones o trastornos mentales. ¿Una mujer de más de 35 es óptima o puede ir a un procedimiento cualquiera de fertilización asistida, bien sea in vitro, ICSI o cualquier otra de estos? Sí, sí, hoy en día, bueno, hay muchas herramientas de fertilidad y de alta complejidad, incluso hay el tema de congelación de óvulos para esas mujeres que quieren postergar aún más su deseo de fertilidad. Pero bueno, más allá de solo el óvulo, que es como que la célula germinal, también hay diagnósticos genéticos que se utilizan hoy en día para garantizar que ese óvulo fecundado, ese huevo fecundado, entonces vaya óptimo o cromosómicamente normal a la hora de ser implantado. Perfecto. Por aquí están preguntando, porque estamos aquí en varias plataformas, con respecto a riesgo de abortos espontáneos en el primer trimestre en pacientes adultas, ya más de 35, que si tienen mayor riesgo de abortos espontáneos o si tienen mayor riesgo de otras complicaciones y perder al bebé. Comentan un poco al respecto. ¿Qué hay allí con eso? Sí, la verdad es que sí hay un riesgo mayor, alrededor del 10-12% de probabilidad de pérdida de abortos espontáneos en el primer trimestre en la mamá mayor de 35 años, y todo eso explicado por lo que comentamos anteriormente en cuanto al envejecimiento de los óvulos. Entonces, tiene mayor riesgo de tener un embarazo anembrionado y pérdidas de primer trimestre o pérdidas espontáneas. Y la explicación de eso es porque más del 50% de esas pérdidas vienen asociadas a problemas genéticos o cromosómicos bien complejos en el embrión, que lo hace complejo, que no permite que el embrión siga adelante y detienen su crecimiento tan pronto como antes de las 8 semanas. Perfecto. O sea que ahí se aplica también como el hecho de que la naturaleza es sabia y sabe hasta dónde deja progresar unos y no, ¿no? Y cómo progresa. Es muy importante aquí otro detalle con respecto al hecho del estrés materno. Evidentemente la mujer que se embaraza a más de 35 años tiene una presión, un estrés materno adicional por todas estas complicaciones que hemos estado conversando, entonces tiene muchos miedos. ¿Cuáles son las recomendaciones para manejar ese estrés y esos miedos durante el embarazo? Porque si no, con el estrés aumenta el riesgo de esas complicaciones. Sí, bueno, es importante que cuando la paciente vaya a la consulta,
eh, trate bueno, de establecer una relación bien cercana con su médico, que además le permita expresar ese tipo de dudas, porque si bien es cierto, podemos ayudarla informándole, respondiéndole todas sus dudas, a veces es necesario echar mano de algo más. Y estoy hablando de un manejo emocional del estrés, de emociones, y a veces necesitamos la ayuda de un profesional en el área, háblese de psicólogo, incluso la ayuda de un psiquiatra que nos permita, bajo psicoterapia, poder ayudar y disminuir esos episodios de ansiedad y de temor en las mujeres que puede complicar el desarrollo de un embarazo. Perfecto. Entonces, para un embarazo, para ir ya dándole idea global a esto, para un embarazo, un feliz embarazo de más de 35 años, los 3 puntos indispensables. 3 cosas que no pueden faltar. Una asesoría preconcepcional obligada para evaluar todos los factores de riesgos asociados que pudieran impactar negativamente un embarazo. Otro, una vez que se logre que se embarace, iniciar un control prenatal lo más precozmente posible, idealmente antes de las 8 semanas. Otro, considerando que es un embarazo de alto riesgo, debe haber un manejo conjunto del obstetra, del perinatólogo o del especialista en medicina materno-fetal y del equipo multidisciplinario que sea necesario reunir para llevar a cabo el mejor manejo durante todo el embarazo y ofreciéndole las mejores herramientas de manejo y diagnóstica para garantizar el resultado que queremos, que sea una mamá y un bebé sano. Perfecto, perfecto. Y esas 3 cosas que nunca debe hacer una mujer si está pensando embarazarse después de los 35. ¿Qué no debe hacer? Bueno, no embarazarse de forma inadvertida. O sea, si bien es cierto, algunos casos pueden ocurrir, como dicen las pacientes, bueno, un pelón del anticonceptivo, o yo creía ya que estaba vieja, que yo no me iba a embarazar. Entonces, lo cierto es que si has postergado el embarazo por cualquier razón, entonces no estamos para fallar, no tenemos tiempo para equivocarnos y no lo podemos dejar al azar ni a la casualidad. Así que tiene que ser una decisión informada para lograr el mejor resultado. ¿Qué otra cosa no debe hacer? Bueno, lo hablamos, no embarazarse si tiene un sobrepeso o un índice de masa corporal mayor a 30. Y por última, no crea todo lo que lea o lo que escuche. O sea, la verdad, si no viene de su equipo médico, escuche las recomendaciones de su médico. Si usted tiene alguna duda, mire, usted está en su derecho de buscar una segunda opinión, pero asegúrese que es un especialista calificado en el manejo de su embarazo, de la patología, del alto riesgo que están considerando usted. Pero por favor, no suspenda medicamentos si su médico no se lo autoriza. No utilice otro medicamento si la vecina o la amiga le fue bien. Recuerde que cada embarazo es distinto, cada factor de riesgo es distinto, cada respuesta es distinta. Así que, por favor, hágalo bien para que logre lo que tanto ha anhelado, tener un bebé sano. Que es lo más importante, no solo embarazarse, sino tener un bebé sano que sea el producto de todo ese cuidado. Ahora, para la cereza, ¿no? La guinda de la torta, nuestra querida doctora Yelixa, que es ginecobstetra y es perinatólogo, o sea, ella dice, búsquense un obstetra perinatólogo, bueno, ella tiene las dos cosas, o sea, que no tiene para dónde agarrar. el que quiera asesoría así de una Big Master que tiene todo en uno, ahí está Yelixa. Pero ahora Yelixa tiene la maravilla de poder contar con herramientas como la telemedicina para asistir y ayudar a más pacientes. Cuéntanos ahora desde tu experiencia,
basándote en lo que has aprendido y todo lo que el universo que se abre ante los ojos del mundo con la telemedicina, ¿cómo la enfocas tú en la atención de tus pacientes? ¿Qué beneficios le das? ¿A qué pacientes les puedes ayudar? Sí, bueno, a través de la telemedicina se abre un mundo de oportunidades para los pacientes y no quedas limitado solamente a tu área de control. Y sin duda a mí me ha permitido eh, ayudar a muchos pacientes, sobre todo en el área de asesoría preconcepcional, eh, abordar ese tipo de asesoría a través de la telemedicina en varias sesiones que me permita a mí llevar de la mano hasta el momento de decidir eh, de forma consensuada la pareja según la información que hayamos obtenido durante todas las evaluaciones, lograr el momento de decisión del embarazo. Sin embargo, igual la consulta ginecológica per se también es un punto que he podido explotar o ayudar a los pacientes en el área de la telemedicina. Ahora, ¿qué ves tú para el futuro, en los próximos años, usando todas estas herramientas dentro de tu especialidad? ¿Cómo lo miras? ¿Qué oportunidades le va a dar a mucha gente que no tiene acceso a tener un ginecobstetra perinatólogo en su espacio donde vive, en su ciudad o en su hospital o en su localidad? ¿Qué beneficios puedes aportarle o qué ves tú en los próximos años a través de todas estas aplicaciones y de todos estos conocimientos? No, esto es como lo hemos repetido otras veces. Esto es algo que está, que lo vivimos y que es para quedarse. Ya el futuro no será el mismo. Claro, que quizás fue de alguna manera acelerado por el tema de la pandemia, pero sin embargo cada vez más los pacientes están ganados a la idea por muchas razones, ven el beneficio de la telemedicina como una opción en su salud. Y absolutamente. Y tú sabes lo que es la oportunidad de no tener que exponerte, pero no quedarte con la cuestión de que, por ejemplo, tienes un flujo, una secreción, tienes un dolor, tienes esto, o será o no será, me hice esta prueba y no sé si es positiva o negativa, ¿qué hago? Y poder hacerlo sin exponerte, ¿no? Hablando de esos detalles de la exposición, cuéntame un poco qué está en la palestra, que no es el tema, pero no puedo desaprovechar la oportunidad. ¿Qué está en la palestra con COVID y embarazo? ¿Se transmite, no se transmite? ¿Se pierde el bebé, no se pierde el bebé? ¿Qué se está hablando de esto? Sí, bueno, la verdad es que felizmente eh, hasta ahora las tasas de complicaciones que se han reportado asociadas al embarazo y al COVID no son de complicaciones mayores. Sin embargo, más que lo que sí es cierto es que la paciente embarazada que se expone al contagio y puede tener más riesgo de enfermedad grave. Por eso hoy en día inicialmente no se había dado como el aval para iniciar la vacunación en las embarazadas. Sin embargo, ya las diferentes organizaciones que nos agrupan a los ginecólogos a nivel internacional han considerado como una buena opción de protección para la mujer vacunarse después de las 16 semanas. Fabuloso. Entonces, es una alternativa también para cuidarlas a ellas, cuidar a sus bebés y evitar problemas. Bueno, de verdad que en toda esta situación lo que me queda claro, y estoy segura que mi audiencia también, es que si tienen más de 35 y se quieren embarazar, lo que es que hacerlo bien hecho. Bueno, ya la mujer a los 35 años no está
sabe hacer las cosas bien hechas y sabe organizarse, y eso no es el primero que tú sabes. Yo estaba contando, conté mal, la luna, el sol, ya ahí no hay ese cuento. Ya la mujer está un poquito más madura, ya sabe exactamente lo que quiere y cómo lo quiere y hacerlo bien. Yelixa, ¿dónde te pueden encontrar para la gente que está viendo esto, que lo va a ver, que seguramente lo va a compartir porque me parece una información sumamente valiosa? ¿Dónde te pueden localizar? Bueno, en mis redes sociales, en Instagram estoy como tu perinatólogo a un clic. En mi bio hay un link que los lleva a los diferentes canales de atención donde me pueden conseguir. Acceso al WhatsApp, acceso a la página del Face, a la agenda de atención online. O sea, tu perinatólogo a un clic. Eso es importante porque ya ahorita podemos tener muchas especialidades a los mejores a un clic, y eso es la ventaja que nos da la telemedicina. Yo pienso que es una de las, por eso me he hecho fan de la telemedicina, y yo creo que seguiré siéndolo, porque puedes ayudar a tantas personas en cualquier parte del mundo a un clic. Solamente necesitas tener las ganas, el deseo y, por supuesto, capacitarte para eso, porque no se improvisa. Esto es algo que, como todas las cosas en el área de salud, hay que capacitarse. Bueno, no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por todo este valor tan importante, y ese mensaje final a la audiencia que seguramente se está, y si vengo por el segundo o por el tercero, o sea que sí puedo. Ese mensaje final a estas mujeres que lo están pensando. Sí se puede, solamente hacerlo de la manera adecuada, bien hecho, como decía Omidre. Hacerlo de la manera correcta, una decisión informada. Eso es lo que va a permitir que los resultados sean lo esperado. Perfecto, así es, sí se puede, realmente sí se puede, y hay más sí se pueden que los que no se pueden. Generalmente cuando uno dice, pero ¿cuánto es el porcentaje de mujeres que no pueden quedar embarazadas por los 35? El porcentaje es menor con respecto a los que sí pueden, que el porcentaje es mayor. Entonces siempre, para todos, querida audiencia, apostemos por estar en el lado correcto de la historia, apostemos por estar que sí puedes, si este es tu caso. Entonces, muchísimas gracias, Yelixa, mi ginecobstetra perinatólogo desde Chile, especialista ahora en telemedicina. Muchísimas gracias a ustedes, mi querida audiencia, que sin ustedes realmente esto no sería posible, no me daría nota sentarme aquí a hablar de todos estos temas maravillosos si ustedes no estuviesen del otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias, y recuerden que si esta información les ha parecido de utilidad, pues pongan me gusta, pongan un comentario, me encantó, me gustó, ¿qué otro tema te gustaría escuchar al respecto? Pero lo más importante, compártanlo, para que juntos hagamos viral la salud. Feliz noche a todos. Gracias, Yelixa. Gracias a toda la audiencia. Bye, bye. Gracias.